Al terminar la Segunda Guerra Mundial, las pertenencias personales de Hitler quedaron esparcidas entre sus residencias, su búnker en Berlín y los lugares donde había pasado sus últimos días. Muchas de esas piezas fueron tomadas por soldados aliados, otras terminaron en museos, algunas fueron destruidas y varias siguen desaparecidas. Cada objeto tenía una historia que hablaba de su rutina, sus gustos o sus ideas. Desde simples herramientas de escritorio hasta regalos personales o artículos de propaganda, estos elementos pasaron a manos civiles o estatales, casi siempre sin un plan oficial. Algunos fueron subastados años más tarde, otros guardados como recuerdos o pruebas. Lo que parecía común cobró importancia solo por haber estado cerca de él. A lo largo del tiempo, investigadores, coleccionistas y museos fueron siguiendo el rastro de estas piezas. Los libros que documentan estos casos ayudan a entender no solo qué objetos eran, sino dónde acabaron y qué se hizo con ellos. Nada fue inventado ni idealizado. Todo lo que se incluye existió realmente. ¿Cuáles fueron algunos de esos objetos y qué pasó con ellos después de la guerra? La caja de acuarelas que Hitler usó antes de convertirse en dictador. Esta caja metálica, abollada y cubierta de esmalte, con acuarelas bastante usadas, fabricada en 1910 por la empresa Redeker y Hennis de Nuremberg, fue propiedad de Adolf Hitler. El corresponsal de guerra belga Robert Francot la sacó del cajón del escritorio de Hitler en su piso de Múnich, en la calle Prinzregentenstrasse, en mayo de 1945. Es una muestra de una parte poco comentada de su vida, su intención de ser artista. Si lo que escribió en Mi lucha es cierto, Hitler tomó la decisión de dedicarse al arte cuando tenía 12 años. Con el apoyo total de su madre viuda, que lo adoraba, insistía en que algún día sería un pintor reconocido. Dejó la escuela en 1905 para intentar lograrlo. 2 años después, viajó a Viena con la idea de entrar a la Academia de Bellas Artes. Llevando una carpeta con sus dibujos, estaba seguro, según contó luego, de que aprobaría el examen sin problemas. Aunque sus cuadros suelen ser criticados, Hitler sí sabía dibujar con algo de técnica. Incluso antes de llegar a Viena, siempre andaba con su libreta de bocetos, dibujando partes de edificios que le gustaban o escenarios para las óperas que soñaba escribir. Según su amigo de juventud, August Kubisek, en los días soleados solía sentarse en un banco del Turm Leitenweg, en Linz, donde montaba una especie de estudio al aire libre. Ahí leía, dibujaba y pintaba con acuarelas. Cuando se fue de Linz para vivir en Viena, Hitler se sentía confiado con respecto al ingreso a la academia. Decía que había sido por mucho el mejor en la clase de dibujo del colegio y que desde entonces había avanzado más que el promedio. Pero no tuvo suerte. Aunque lo aceptaron para presentarse al examen, los jueces rechazaron sus dibujos por ser flojos y dijeron que había incluido muy pocas caras. Molesto, volvió a intentarlo al año siguiente, pero esa vez ni siquiera lo dejaron hacer la prueba. Ese segundo rechazo lo persiguió hasta sus últimos días. En los años que vinieron, Hitler sobrevivió con lo poco que ganaba vendiendo dibujos, primero en Viena y luego en Múnich. Decía que había pintado entre 700 y 800 obras, que ofrecía a unas 5 marcos cada una. Su forma de pintar era simple, directa y basada en la realidad. Sus temas eran casi siempre edificios, flores o paisajes abiertos. «Pinto lo que la gente quiere», comentó una vez. Le prestaba mucha atención a los detalles, sobre todo a los elementos arquitectónicos, pero casi nunca incluía personas, un defecto que ya le habían señalado antes. Cuando empezó la guerra en 1914, Hitler se llevó sus acuarelas al frente occidental. Ahí pintaba lo que veía a su alrededor. El cuadro que aparece en la página opuesta, hecho en diciembre de ese año, muestra un monasterio en ruinas tras ser alcanzado por bombas en Messines, al sur de Ypres. No se sabe si en ese momento todavía pensaba en dedicarse al arte o si solo lo hacía como pasatiempo. Lo cierto es que en su primer permiso fue a Berlín y visitó varias galerías de arte. Aunque por un tiempo fantaseó con volver a intentar entrar en una escuela de arte después de la guerra, pronto la política ocupó todo su interés. Desde entonces, el dibujo quedó relegado a simples garabatos o apuntes al margen, incluyendo algunos planos arquitectónicos que más tarde aparecerían en el proyecto de Germania para rediseñar Berlín. Ver Boceto de Germania de Hitler, páginas 101 a 102.
A pesar de haber dejado de pintar, Hitler impuso su gusto en la cultura del régimen. No aceptó la preferencia de Goebbels por el arte moderno y decretó que el estilo oficial debía ser clásico, con escenas familiares idealizadas en tonos cursis. Apoyó a artistas como el escultor Arno Breker, mientras que diseñadores más innovadores, como los del movimiento Bauhaus, fueron expulsados del país. Los propios cuadros de Hitler fueron borrados del mapa. Se mandó a personas de confianza a comprarlos donde estuvieran. Solo se publicaron unos pocos. En 1937, mostrar esos cuadros quedó prohibido. Pero con el paso de los años, varios aparecieron en subastas. Algunos llegaron a venderse por más de 100.000 euros. La caja de acuarelas, en cambio, se vendió por 8.000 euros en 2010. Hitler decía que no haber entrado en la Academia de Viena lo había hecho más fuerte, pero en el fondo nunca lo superó. Ese rechazo cambió el rumbo de su vida. Fue el punto donde dejó de lado sus sueños como pintor y empezó a acumular rabia. Es imposible saber con certeza, pero es probable que esa frustración haya influido, de alguna forma, en todo lo que vino después. Desapareció tras la guerra. Si se piensa en el nazismo como una especie de religión política, entonces la Blutfahne, o bandera de sangre, era uno de sus símbolos más venerados. Al principio, era solo una bandera con la esvástica, que pertenecía a la 5ª unidad del grupo de choque SA de Múnich, conocidos como los camisas pardas de Hitler. Pero durante el intento fallido de golpe en noviembre de 1923, la bandera quedó manchada con la sangre de 3 muertos: Anton Hechenberger, Lorenz Ritter von Stransky-Grippenfeld y Andreas Bauriedl. Ellos cayeron cuando la policía bávara disparó contra los manifestantes. Después de salir de prisión en diciembre de 1924, Hitler recuperó la bandera. Desde ese momento se volvió el centro de las ceremonias nazis. Se le colocó en la punta un adorno nuevo con la esvástica y un anillo de plata con los nombres de los 3 hombres que habían muerto en el Putsch de 1923. Desde entonces, no solo se mostraba en todos los actos grandes del partido, sino que Hitler la usaba para tocar otras banderas nazis y así darles una especie de bendición, también para sellar el juramento de los nuevos integrantes de las SS. La bandera de sangre fue tratada como si fuera una reliquia sagrada. Cuando no estaba en uso, se guardaba con cuidado en el recibidor del cuartel general del partido nazi, conocido como la Casa Parda, en Múnich. Su importancia era tal que tenía asignado un encargado exclusivo, un miembro de las SS sin mucha relevancia, llamado Jacob Grimminger, que llevaba bigote de cepillo. Su única tarea era acompañar la bandera en cada acto al que fuera llevada por todo el país. Grimminger aparece en una postal propagandística de 1937, bajando la bandera de sangre frente a una de las piras encendidas frente a la Feldherrnhalle, en Múnich, lugar donde cada año se hacía el acto conmemorativo del intento de golpe. Debajo de la imagen se leía: en memoria del 9 de noviembre de 1923. La última vez que se vio la bandera fue en octubre de 1944, en Berlín, cuando se usó durante la ceremonia de juramento de los primeros miembros del Volkssturm. Este grupo fue creado como última defensa del régimen, formado por adolescentes y hombres mayores. Después de ese acto, la bandera desapareció. Es posible que haya sobrevivido, quizás guardada y olvidada en un desván en algún barrio de Estados Unidos, llevada por error por algún soldado en 1945. Pero lo más probable es que haya sido destruida cuando un bombardeo aliado dañó gravemente la Casa Parda en enero de 1945, o que se haya perdido en medio del caos que vino tras el fin del régimen nazi. El plato decorativo que mostraba la casa más protegida de Hitler. Es curioso que cuando Hitler fue por primera vez a Obersalzberg, lo hizo buscando un lugar para alejarse. Con el tiempo, ese refugio y la casa que mandó levantar allí se volverían una de las direcciones más conocidas del Tercer Reich. La primera vez que conoció Obersalzberg fue en 1923, cuando su guía ideológico, el escritor nacionalista Dietrich Eckart, se escondió en la zona huyendo de la policía. Hitler se le unió en una pensión sencilla, usando el nombre falso de señor Wolf, y quedó encantado con el paisaje. En 1925 alquiló una casa rural pequeña llamada Haus Wachenfeld. Luego, gracias a las ganancias que empezó a recibir por las ventas de Milucha, compró la propiedad, que más tarde convertiría en el Berghof. Más adelante, comentó lo importante que era ese sitio para él.
Cuando voy a Obersalzberg no es solo por lo bonito del lugar, me siento lejos de las cosas pequeñas y eso hace que mi cabeza funcione mejor. Si trato un tema en otro lugar, lo veo más borroso, me ahogan los detalles. En las noches, desde la cama, paso horas mirando las montañas con la luna y ahí es cuando las ideas me llegan. Después de que lo nombraran canciller en 1933, esa casa empezó poco a poco a volverse una especie de lugar de visita obligada. Al principio llegaban personas de la zona, luego desde otras partes, con la esperanza de ver al nuevo líder. En esos primeros años, la vigilancia era casi nula. Hasta 1936, Hitler solía caminar por los senderos sin demasiada compañía o con algún guardia informal. A veces, los excursionistas lo saludaban y él les respondía con la mano. Pero eso fue cambiando. El lugar se volvió el centro del culto a su figura, la seguridad se reforzó, el área fue cercada y patrullada, y los guardias de las SS organizaban a los que se acercaban a saludar. Para muchos de esos visitantes, ir a Obersalzberg no estaba completo sin llevarse algo. Uno de los recuerdos típicos era un plato de pared hecho de porcelana, como el que aparece en la página anterior. Lo fabricó la firma Rosenthal en Múnich, era pintado a mano y barnizado, y mostraba la Haus Wachenfeld en la versión de 1934, después de las primeras reformas que agregaron una cochera y una terraza chica. En el fondo se veían los picos de Reiteralpe y a la derecha las montañas bajas de Untersberg, lugar donde, según la leyenda, dormía el emperador Federico Barbarroja esperando su regreso. Mientras la casa quedaba inmortalizada en porcelana, la verdadera no dejaba de transformarse. En 1935, Hitler ordenó agrandarla. Quería que el sitio reflejara mejor su imagen como jefe del país. La primera fase se completó en 1936 y se amplió otra vez en 1939. Sus invitados quedaban impactados. El primer ministro Neville Chamberlain, el duque y la duquesa de Windsor y el ex premier británico David Lloyd George, todos recorrieron sus enormes salones, la gran terraza con vista a las montañas y, sobre todo, la ventana gigante que daba al valle y se podía subir o bajar con un botón. Para ese entonces, el Berghof ya era el centro de una pequeña ciudad nazi. Había un cuartel con más de 2000 soldados, además de casas para altos mandos como Martin Bormann, Hermann Göring y Albert Speer. La tranquilidad de antes había desaparecido por completo. Todo el lugar estaba rodeado por una reja doble de alambre de púas de 2 metros de alto. Para entrar, había que pasar 2 controles vigilados por las SS. Incluso echaron a los vecinos. Bormann, que era el secretario personal de Hitler y muy ambicioso, consiguió quedarse con las tierras de alrededor por medio de presiones, pagos forzados o amenazas de mandarlos a campos de concentración. Con eso, Hitler se volvió casi un encerrado cuando estaba allí. La época de las sonrisas y los souvenirs ya era parte del pasado. Como el equipo de Hitler y muchas partes del gobierno lo acompañaban al Berghof, la construcción siguió acelerada. Se creó incluso una oficina del gobierno en el valle, en Stangas. Hitler pasaba largas temporadas en la montaña, rodeado de sus colaboradores más cercanos y de visitas de alto nivel. Allí se tomaron decisiones clave, como la firma del pacto con la URSS en 1939 o el ataque a la Unión Soviética en 1941. Obersalzberg llegó a ser casi una capital alterna del régimen. Hacia el final de la guerra se excavaron túneles subterráneos y se reforzó la zona contra bombardeos. Lo que antes era un refugio en los Alpes se convirtió en un sitio lleno de obras, y hasta los vecinos empezaron a cansarse. Hitler decía que, cuando todo acabara, quería comprarse una casita sencilla. Pero ese retiro tranquilo nunca llegó. En abril de 1945, solo una semana antes de que se quitara la vida en Berlín, un ataque aéreo británico golpeó Obersalzberg. Parte del Berghof quedó dañado y muchas zonas del complejo fueron destruidas. Luego, en medio del desorden del colapso, los propios hombres de las SS prendieron fuego al lugar. Poco después, la 101ª División Aerotransportada de Estados Unidos llegó y lo saqueó por completo. En 1952, lo que quedaba del Berghof fue demolido con explosivos por orden del gobierno de Baviera para evitar que se volviera un lugar de culto neonazi. Hoy en día, lo único que se conserva es un muro de cemento cubierto de musgo, perdido entre los árboles y los restos del bosque. El estuche de lápiz labial que Eva Braun dejó en el búnker.
Eva Braun fue una figura clave en la historia del Tercer Reich. Fue la pareja sentimental y acompañante de Hitler por más de 10 años. Se conocieron en 1929, cuando ella trabajaba como asistente en el estudio fotográfico de Heinrich Hoffmann en Múnich. 3 años después, empezó una relación que marcaría su vida por completo. Al final, compartió su muerte con él, quitándose la vida junto a su esposo el 30 de abril de 1945 en el búnker de la Cancillería del Reich. Su juventud fue muy normal. Nacida en 1912, en una familia de clase media de Múnich, estudió en un colegio católico, con notas regulares. Más tarde encontró empleo con Hoffmann, el fotógrafo personal de Hitler. Rubia, de ojos azules, tenía una apariencia llamativa. Hoffmann decía que parecía una muñeca. Era alegre, le gustaba divertirse y tenía una actitud ligera, aunque en general era una joven común. Albert Speer llegó a decir que con el tiempo los historiadores se decepcionarían de ella. Su vínculo con Hitler sí fue extraño, sobre todo por lo oculto que fue. Aunque empezó hacia finales de 1932, Eva quedó completamente en segundo plano. A diferencia de Geli Raubal, no se le permitía aparecer junto a Hitler en público. En las raras veces que lo acompañó, como en un viaje a Italia en 1938, fue camuflada dentro del equipo de fotógrafos de Hoffmann. Esa precaución era parte del control total que Hitler quería sobre su imagen, especialmente después del escándalo por el suicidio de Geli en 1931. Por eso repetía que él estaba casado con el pueblo alemán. Durante los 12 años siguientes, Eva Braun vivió en la sombra. Aunque era cercana al círculo de confianza en Obersalzberg, el público alemán no sabía de su existencia. Al principio, ese rol ambiguo le resultaba difícil. No era reconocida como esposa ni como amante. Tal vez por eso intentó suicidarse 2 veces, en 1932 y en 1935. En su diario, el día de su cumpleaños en 1935, escribió: «Hoy cumplo 23, pero eso no quiere decir que esté contenta. En este momento, seguro que no lo estoy». Con el tiempo, se acostumbró a la vida encerrada que tenía junto a Hitler. Aunque tenía que desaparecer cada vez que él recibía alguna figura oficial en el Berghof, fuera de esos momentos vivía como la dueña de casa, aportando un ambiente más relajado. El personal en Obersalzberg recordaba su rutina cómoda y de mucho lujo. Se cambiaba de ropa un par de veces al día y recibía a su peluquera de forma habitual. Además, solía pasear con sus 2 perros, Negus y Stasi, o leer novelas en su tiempo libre. No le faltaba nada. Tenía un equipo completo de asistentes que no podían decir su nombre fuera de la residencia. Siempre estaba bien vestida y lucía con frecuencia los regalos que recibía de Hitler: relojes de oro, joyas y objetos decorativos. Albert Speer incluso le diseñó un símbolo con sus iniciales EB en forma de trébol, que terminó grabado en muchas de sus cosas. Ese diseño aparece, por ejemplo, dentro de un estuche de lápiz labial muy decorado, hecho con plata italiana. Ese estuche, como otras de sus cosas, probablemente fue regalado después a alguien del personal del Berghof. Paradójicamente, Hitler no estaba muy contento con el estilo llamativo de Eva. No le gustaban sus cambios de ropa constantes y no entendía su interés por la moda. Tenía una visión muy estricta sobre la belleza y prefería que las mujeres fueran discretas, sin mucho maquillaje. Una vez, al ver una servilleta manchada de lápiz labial, sorprendió a sus secretarias con su absurda teoría de que ese tipo de cosméticos se hacían con grasa de las cloacas de París. Por si fuera poco, Hitler tenía ideas bastante anticuadas sobre las mujeres. Aunque no era raro para la época, su forma de pensar no habría caído bien a Eva. En una conversación le dijo a alguien que una mujer debía ser una cosa suave, tierna, ingenua y tonta. En otra ocasión, alardeó de que no necesitaba que las mujeres fueran inteligentes. «Yo tengo suficientes ideas para los 2», aseguró. Tal vez en Eva Braun encontró justo lo que buscaba: una mujer linda, cariñosa y que no le discutiera nada. La naturaleza exacta del vínculo entre Hitler y Eva Braun todavía es analizada por algunos historiadores. Algunos especulan con detalles íntimos o insinúan que Eva pudo haber tenido alguna influencia en las decisiones del líder nazi, pero la conclusión más razonable parece ser la más simple. Eva Braun no tuvo peso político y su presencia no afectó las decisiones importantes. Tal como había dicho Speer, fue irrelevante para la historia en términos políticos.
Le gustara o no, su rol fue más decorativo que otra cosa. Después de la muerte de Eva Braun en abril de 1945, una de las secretarias de Hitler entró en la habitación del búnker. Entre los restos de lo que había pasado, vio en el suelo un pequeño tubo metálico. Por su forma, parecía uno de los tantos estuches de cosméticos que Eva solía tener consigo. Era igual al que usaba para guardar su lápiz labial. El dibujo gigante con el que Hitler quería rehacer Berlín. Aparte de su carrera política destructiva, Hitler también ha sido descrito durante años como un artista frustrado que encontraba algo de escape en los planos de arquitectura. Primero a través de Paul Ludwig Trust y después con Albert Speer y otros colaboradores, canalizó ese impulso artístico dibujando capitales, líneas de techos, entradas y fachadas en proyectos como el rediseño de Linz o una nueva ópera en Berlín. Pero el boceto que aparece aquí no era un simple pasatiempo ni un garabato aislado. Era parte de algo mucho más grande, el rediseño total de Berlín y su transformación en una ciudad nueva llamada Germania. El plan recibió luz verde en 1937, con Speer al mando del proyecto. Desde el inicio, la idea no escatimó ambición. Proponía reorganizar Berlín por completo, con dos grandes avenidas que se cruzaban, además de nuevas estaciones, barrios enteros, aeropuertos, zonas verdes e incluso la eliminación de plantas que no eran propias del lugar. Cuando el padre de Speer vio los planos, solo dijo: «Ustedes se han vuelto completamente locos». Las dos avenidas principales, una que iba de este a oeste y otra de norte a sur, serían el eje de los edificios más emblemáticos de Germania. Según Hitler, esas construcciones debían provocar un sentido de grandeza en la gente alemana y representar la gloria del país para quienes vinieran después. Entre ellas estaba la Gran Sala, que tendría más de 300 metros de altura y espacio para 180.000 personas del partido. También estaba el Circo, una fuente de 200 metros de ancho, llena de estatuas de bronce y una figura central de Apolo. El punto más importante del proyecto era el Arco del Triunfo, que se puede ver en el dibujo original hecho por Hitler. Speer recordaba que ese arco era el ejemplo más claro de las fantasías arquitectónicas de Hitler, enorme en tamaño y desmedido en intención. Aunque intentó modificar el diseño para que fuera más realista, terminó rindiéndose. El dibujo era de Hitler. Speer lo sabía y lo reflejó en los planos finales con una firma falsa. En lugar de firmar, puso 3 veces X, sabiendo que todos entenderían quién era el autor anónimo del diseño. Ese arco iba a ser un monumento para recordar a los soldados alemanes que murieron en la Primera Guerra Mundial. Iban a grabarse 1.8 millones de nombres sobre 75 placas de mármol gigantes. El tamaño era tan exagerado que el Arco del Triunfo de París podía caber perfectamente dentro del hueco central de 80 metros de ancho. Para darse una idea, en la parte baja a la derecha del dibujo, Hitler dibujó unas rayitas diminutas que representaban personas. El arco era tan grande que incluso se empezó a dudar si físicamente podía construirse. En una zona del sur de Berlín, cerca de donde iba a levantarse, se hizo una prueba. Un bloque de concreto sólido de 12.600 toneladas, llamado Schwerbelastungskörper, o cuerpo de carga pesada. Ese bloque tenía sensores para calcular si el suelo de Berlín podía soportar algo tan pesado. Nunca quedó claro si los datos que arrojó ese experimento habrían frenado el proyecto o cambiado la mente de Hitler. Lo que sí lo frenó fue la guerra. En 1943, el plan de Germania se canceló oficialmente. Casi nada había llegado a completarse. El bloque de concreto, sin embargo, no se destruyó. Era demasiado grande. A día de hoy sigue allí, manchado por la lluvia, desgastado por el tiempo. Es uno de los pocos restos físicos de la obsesión de Hitler por construir algo eterno. El coche blindado de Hitler que fue hallado por los soldados. Hitler siempre mostró una fuerte obsesión por los autos, sobre todo por los fabricados por Mercedes-Benz. Esa conexión empezó temprano. En 1924, mientras seguía preso en Landsberg, encargó un Mercedes con motor sobrealimentado, posiblemente un modelo 24/100. Tras salir de la cárcel, lo compró por una cifra enorme para la época, 26.000 marcos del Reich. Durante los años siguientes, sumó más vehículos. Leía catálogos de coches con atención y estaba al día con todas las novedades técnicas.
Incluso decía haber mandado bocetos a Mercedes-Benz y aseguraba que algunas ideas de diseño de la marca eran suyas. En 1931 recibió un modelo tope de gama, el Mercedes-Benz 770, con motor de 8 cilindros y 7,7 litros. En ese momento era el auto más caro que la empresa ofrecía. El coche se lo entregó personalmente el piloto Rudolf Caracciola. Mercedes quería tener contento a ese cliente, que iba en ascenso. Aunque sabía manejar, Hitler no conducía. Decía que, si sufría un accidente, sería un problema político. Por eso, siempre viajaba con choferes, que además hacían de escoltas. Antes de tomar el poder, cruzaba Alemania en esos vehículos, sentado al lado del conductor, con mapas en la mano, recorriendo miles de kilómetros. En 1942 llegó a decir: «Me gustan los autos. Algunos de los mejores momentos de mi vida los viví en uno». Cuando llegó al poder en 1933, su flota se expandió sin límites. En 1935 había 4 coches asignados a su equipo de seguridad. Al año siguiente ya eran 8. En total, la Cancillería pidió más de 60 vehículos a Mercedes-Benz. Entre todos esos modelos, el más extremo fue el Mercedes-Benz 770W150. El primero se lo entregaron en abril de 1939. Era una versión mejorada del 770 anterior, con frenos hidráulicos y suspensión reforzada. Pero los coches de Hitler tenían extras especiales: vidrios antibalas de 40 milímetros, puertas de acero de 18 milímetros, neumáticos reforzados y un piso con una placa de acero de 10 milímetros. El objetivo era que resistiera disparos de armas de mano e incluso explosivos de hasta medio kilo. Todo ese blindaje hizo que el coche pesara más de 5 toneladas. Apenas lograba recorrer 6 millas por galón de gasolina. A pesar de eso, Hitler quedó encantado. Cuando vio el primer modelo dijo: «A partir de ahora solo usaré este coche». Estaba tan conforme que mandó fabricar otros para regalar a sus aliados. Se hicieron solo 10 y fueron entregados a líderes como Mannerheim en Finlandia, Antonescu en Rumanía, Quisling en Noruega, Franco en España y el rey Boris de Bulgaria. A pesar de sus palabras, Hitler no usaba siempre ese modelo. También viajaba en otros 540.000 blindados del parque oficial. Siempre que salía en público, lo hacía en caravana, con varios coches. Uno abría paso, otro era el suyo, y los demás llevaban escoltas. En 1938, un observador británico escribió: «La fila de Mercedes negros avanzando era inquietante. Iban armados con ametralladoras y no dejaban que nadie se acercara». Sin embargo, no estaba claro cuánta protección ofrecían esos coches. Muchos eran descapotables y Hitler solía pararse en el asiento del acompañante para saludar. En esas condiciones, cualquiera con un arma podía atacarlo. Para él, era más importante que lo vieran a que lo protegieran. Después del colapso del régimen en 1945, uno de esos Mercedes-Benz 770W150 fue hallado en el sur de Alemania, cerca de Salzburgo. Las tropas estadounidenses de la 20ª División Blindada lo encontraron sobre una plataforma ferroviaria, muy cerca del Berghof, la residencia alpina de Hitler. El coche había recibido impactos de bala y tenía daños visibles, pero seguía funcionando. Lo repintaron con colores militares y lo usaron para transportar oficiales del ejército estadounidense. Ese mismo año, el coche cruzó el Atlántico rumbo a Estados Unidos, donde participó en campañas para vender bonos de guerra. En 1956 fue subastado como excedente militar en Maryland. Lo compró un coleccionista canadiense por $725 y lo llevó a Toronto. Allí fue restaurado, aunque con algunos errores. Se le añadió una luz central que no formaba parte del diseño original. En 1970, el vehículo pasó a formar parte de la colección del Museo Canadiense de la Guerra, en Ottawa. Al principio se pensaba que había pertenecido a Hermann Göring, pero en los años 80, un investigador del museo, Ludwig Kosche, revisó el número de serie y lo comparó con los archivos de Daimler-Benz. Se descubrió que ese coche fue entregado directamente a la Cancillería del Reich el 8 de julio de 1940. Era para uso exclusivo de Hitler. Con esa prueba se corrigieron años de confusión. El coche no era de Göring. Fue uno de los autos blindados que Hitler usó durante el Tercer Reich. Desde entonces, el museo lo mantiene como una de sus piezas centrales. A día de hoy, sigue exhibido, con toda su historia documentada.
El globo de Hitler que un soldado se llevó como recuerdo. En mayo de 1945, mientras los aliados avanzaban sobre lo que quedaba del Tercer Reich, un soldado estadounidense entró en la residencia alpina de Hitler, el Berghof. Allí, en una de las habitaciones, encontró un globo terráqueo de escritorio, colocado sobre un mueble junto a una silla de madera. Sin dudarlo, lo tomó como recuerdo. Ese globo no era un adorno cualquiera. Formaba parte del entorno de trabajo de Hitler y había sido utilizado por él para estudiar mapas, revisar campañas y analizar rutas. El soldado se llamaba John Barsamian, veterano del ejército de Estados Unidos. Tenía 91 años cuando contó su historia. Había conservado el globo durante décadas y decidió venderlo en una subasta debido a su edad avanzada. El objeto había permanecido en su casa como testigo silencioso de su paso por la historia hasta que decidió desprenderse de él. El comprador fue Robert Pritikin, un expublicista de 78 años y amigo del veterano. Pagó $100.000, más un 15% de comisión a la casa de subastas, lo que elevó el total a $115.000. Para Pritikin no era solo una compra, era una pieza directa de uno de los periodos más oscuros del siglo XX. Según explicó su asistente, Matthew Davis, lo que hacía valioso al objeto no era el globo en sí, sino quién lo había usado. Ese detalle cambiaba por completo su valor. El modelo era común en su época, pero el hecho de haber estado en manos de Hitler lo convertía en algo único. Durante el Tercer Reich, Hitler usaba regularmente ese tipo de globos para visualizar sus campañas militares. Tenía varios, tanto en el Berghof como en la Cancillería. Le gustaba moverlos con las manos, señalar zonas con el dedo y hacer comentarios sobre territorios que quería conquistar o controlar. Aunque muchas veces trabajaba con mapas desplegados sobre la mesa, el globo era más práctico para ver el conjunto de Europa y comparar ubicaciones a gran escala. Sus ayudantes sabían que lo usaba para planificar y para hacer demostraciones improvisadas a sus visitantes. El globo no era de gran tamaño. Tenía una base de madera y un aro metálico que sostenía la esfera. Los nombres de los países y ciudades estaban en alemán y mostraba fronteras tal como se conocían antes de 1939. Algunos detalles eran obsoletos ya para el final de la guerra, pero Hitler seguía usándolo como referencia general. Lo consultaba, sobre todo en sus días en el Berghof, cuando recibía a jefes de Estado, generales o aliados políticos. Allí, en medio del entorno montañoso, el globo funcionaba como herramienta y símbolo de su ambición territorial. La existencia de este objeto se conoció públicamente cuando la casa de subastas lo anunció como el globo del Berghof. Algunos dudaron de su autenticidad, pero el testimonio de Barsamian y los documentos de procedencia lo respaldaban. El veterano había tomado el objeto directamente de la residencia de Hitler en 1945. Había estado allí como parte del personal militar estadounidense que llegó a la zona cuando los alemanes ya se habían rendido. El Berghof había sido abandonado y saqueado. Muchos objetos fueron llevados por soldados como trofeos personales. Algunos desaparecieron sin dejar rastro. Otros, como este globo, reaparecieron décadas después. Durante años Barsamian lo tuvo en su sala sin darle demasiada importancia. Solo en sus últimos años decidió venderlo. Su estado era aceptable, la base tenía marcas del tiempo, pero la esfera se mantenía intacta. No tenía firma ni marcas especiales, pero sí mostraba señales de uso. Según los expertos, eso coincidía con otros objetos que se sabían auténticos. Este no fue el único globo vinculado a Hitler que circuló tras la guerra. Existen otros 2 ejemplares que fueron atribuidos al dictador. Uno fue vendido en una subasta anterior en Londres y otro está en un museo militar en Washington. Pero el que Barsamian guardó durante más de medio siglo es el único cuya procedencia está documentada directamente desde el Berghof, lo que lo convierte en una de las piezas más verificables. El interés por este tipo de objetos no es nuevo. Desde el final de la guerra, muchas pertenencias de Hitler han sido buscadas, compradas o estudiadas. Algunas están en manos privadas, otras en museos. Algunas más se perdieron o fueron destruidas. Lo cierto es que cualquier objeto que estuvo cerca de él, incluso sin ser lujoso o exclusivo, despierta atención. No por lo que es, sino por lo que representa. En este caso, un simple globo se transforma en un testigo de poder, propaganda y guerra. Hoy, el globo terráqueo del Berghof forma parte de una colección privada. Pritikin lo conserva como un objeto histórico.
No lo exhibe públicamente, pero permitió que se documentara y fotografiara. En sus palabras, no es un homenaje, sino una forma de recordar lo que ocurrió. Para él, conservar el globo no es admirar a quien lo usó, sino entender mejor cómo pensaba. Este objeto resume la contradicción de muchos recuerdos del Tercer Reich. Piezas comunes que, al estar ligadas a Hitler, se vuelven incómodas, valiosas o peligrosas según el contexto. El globo sobrevivió a la caída del régimen, al saqueo, al polvo de los años y volvió a salir a la luz como pieza histórica. No dice nada por sí mismo, pero muestra que incluso los objetos mudos tienen memoria. El teléfono rojo con el que Hitler dio sus últimas órdenes. En los últimos días del régimen nazi, mientras Berlín se desmoronaba bajo el avance soviético, Hitler se refugiaba en su búnker subterráneo. A 8 metros bajo tierra, entre muros de concreto reforzado, pasaba sus horas dando órdenes, recibiendo informes y aislándose del colapso de su imperio. Dentro de ese espacio cerrado y oscuro, uno de los objetos que más usó fue un teléfono de baquelita rojo. Estaba colocado sobre un escritorio junto a su silla habitual, y era el aparato desde el que hablaba con sus generales, sus asistentes y en ocasiones con sus aliados. Ese teléfono, fabricado por Siemens, tenía grabada en la parte trasera la insignia del águila nazi junto a la esvástica. Su apariencia era sencilla, pero su carga simbólica y operativa era enorme. Era una línea directa con el exterior, con las oficinas del alto mando, con los centros de defensa y con los refugios de los principales líderes. Desde allí, Hitler dio muchas de sus últimas órdenes: movimientos imposibles, defensas inexistentes, instrucciones que nadie podía cumplir, pero que seguían saliendo de ese teléfono hasta el final. Cuando el Ejército Rojo tomó Berlín en mayo de 1945, varios soldados ingresaron al búnker. Allí encontraron documentos, muebles, restos quemados y, entre todo eso, el teléfono. Uno de los oficiales que lo vio primero fue un comandante soviético, pero días más tarde, los restos del búnker quedaron bajo la custodia de las fuerzas británicas. Fue entonces cuando el teléfono pasó a manos de un oficial británico, el brigadier Ralph Reiner, que estaba en Alemania en tareas de enlace. Reiner recibió el objeto como obsequio del Ejército Rojo. Lo llevaron a la superficie y se lo entregaron como trofeo de guerra. Nadie en ese momento imaginaba que ese aparato iba a sobrevivir décadas, ni que terminaría siendo una de las piezas más representativas del búnker de Hitler. Reiner lo llevó a Inglaterra y lo mantuvo en su casa de campo, guardado como una reliquia de su paso por la historia. Allí permaneció durante más de 70 años, hasta que su familia decidió ponerlo a la venta. En 2017, el teléfono fue subastado en Estados Unidos. La casa de subastas lo presentó como el teléfono de Hitler del búnker de Berlín, acompañado por documentos que confirmaban su origen. La pieza incluía una carta del mismo Reiner, en la que relataba cómo había recibido el objeto y cómo había estado presente en el lugar donde lo encontró. También había fotografías del aparato en su casa y registros de aduanas de su traslado desde Alemania. El teléfono fue vendido a un comprador privado por la suma de $243.000, convirtiéndose en uno de los objetos más caros vinculados al régimen nazi. Algunos cuestionaron la ética de vender ese tipo de objetos, pero la casa de subastas argumentó que se trataba de historia, no de propaganda. El objeto, dijeron, hablaba por sí solo. No glorificaba nada, sino que mostraba el vínculo directo entre un líder y sus decisiones. El diseño del aparato era común para la época. La baquelita roja se conservaba en buen estado, aunque mostraba señales del uso y del paso del tiempo. El auricular era original, al igual que el cable trenzado. En la base seguían visibles los grabados del Tercer Reich, y no había dudas de que se trataba de un teléfono militar, adaptado para uso interno de altos mandos. Su conexión directa con el búnker y con Hitler fue respaldada por el testimonio de Reiner y por especialistas que analizaron la pieza. A lo largo de los años, varios teléfonos han sido atribuidos a Hitler. Algunos se encontraban en la Cancillería del Reich, otros en trenes especiales o en residencias como el Berghof. Pero este, en particular, era el que usó en sus últimos días, cuando ya no quedaban tropas suficientes, ni esperanza, ni margen para negociar. Desde este aparato se ordenó resistir a toda costa, aunque las calles de Berlín estaban tomadas y el sonido de los disparos llegaba hasta la puerta del refugio. El teléfono se transformó en símbolo.
no por su tecnología, sino por las decisiones que se tomaron a través de él. Desde allí se ordenó ejecutar a desertores, mover unidades que ya no existían y rechazar negociaciones. Se convirtió en la voz final de un régimen que se negaba a rendirse, incluso cuando todo estaba perdido. El objeto, simple en apariencia, representa una conexión directa con el poder absoluto, aislado y en caída. Después de la subasta, el nuevo dueño decidió conservarlo como parte de una colección privada. El objeto no está en exhibición pública, pero se permitió que fuera fotografiado, estudiado y documentado por expertos en historia militar. Su existencia reabrió el debate sobre qué hacer con este tipo de piezas. ¿Deben mostrarse en museos, guardarse en colecciones privadas o retirarse por completo de circulación? Para los historiadores, el teléfono tiene un valor concreto. Muestra cómo Hitler seguía dando órdenes hasta el último momento. No abandonó el control, ni siquiera cuando era evidente que todo había terminado. Mantuvo el teléfono cerca, como una forma de sostener el mando. Aunque ya no quedaban opciones reales, él seguía hablando, como si aún dirigiera un ejército completo. Los restos del búnker fueron sellados con el tiempo. Hoy, en ese mismo lugar hay un estacionamiento. Apenas una placa discreta recuerda que allí terminó el régimen nazi, pero el teléfono sobrevivió. Fue rescatado, guardado, vendido y ahora forma parte del registro material de la historia. No es un objeto neutro. Es una herramienta que estuvo al centro de una cadena de decisiones que marcaron a Europa entera. Para muchos, ver ese teléfono es ver el último hilo de poder de Hitler. No tiene adornos ni lujos. Es rojo, pesado, marcado con símbolos de un régimen caído. Pero representa la idea del control total hasta el último minuto. Por eso, su conservación no es un gesto de nostalgia, sino una advertencia. Recordar que incluso los objetos más simples pueden estar cargados con el peso de decisiones que cambiaron el mundo. El testamento de Hitler. La mañana del 29 de abril de 1945, cuando ya se escuchaban los disparos de las tropas soviéticas a pocos metros del búnker, Hitler pidió papel, tinta y una secretaria. Quería dejar por escrito sus últimas decisiones antes de morir. Lo hizo desde su despacho bajo tierra, en el mismo lugar donde había pasado los últimos meses refugiado de la derrota. Llamó a su mecanógrafa de confianza, Traudl Junge, y le dictó lo que sería su testamento político y su testamento personal. El documento constaba de dos partes. En la primera, Hitler explicaba por qué no iba a rendirse. Decía que prefería morir antes que ser capturado por los soviéticos. Afirmaba que su muerte era una forma de evitar caer en manos de sus enemigos y culpaba a los judíos por el colapso de Alemania. También nombraba a sus sucesores. Designó a Karl Dönitz como jefe del Estado y a Joseph Goebbels como canciller del Reich. En la segunda parte, dejaba instrucciones sobre sus bienes personales, incluyendo la donación de parte de su colección de arte al futuro Museo de Linz, una idea que había tenido durante años. La secretaria escribió todo con rapidez. Hitler dictaba con calma, como si no hubiera prisa, aunque afuera Berlín estaba en ruinas. Cuando terminó, pidió que el texto se imprimiera en varias copias. Luego firmó cada una con letra firme, aunque ya se notaba su deterioro físico. Eran las últimas palabras oficiales del régimen nazi. Un mensaje final escrito cuando ya no había tropas, ni aliados, ni territorio que defender. Las copias fueron repartidas. Una fue entregada a Heinz Lorenz, otra a Arthur Axmann, y la tercera quedó en manos del coronel Wilhelm Sander. Los tres tenían la misión de salir del búnker y entregar los documentos a los nuevos líderes, o al menos a las autoridades aliadas. Salieron disfrazados, usando rutas secundarias, y lograron evitar los controles. Cada uno escondió su copia en un lugar diferente. Durante meses se desconoció si esas hojas sobrevivieron o no a la caída del Tercer Reich. En diciembre de 1945, las autoridades británicas capturaron a Zander en el sur de Alemania. Encontraron entre sus pertenencias una maleta con papeles. Al revisarlos, se dieron cuenta de que tenían en sus manos el testamento de Hitler. El documento fue rápidamente llevado a Londres, donde especialistas en documentos lo autentificaron. La escritura, los sellos, la forma de redactar, todo coincidía. Era original. Ese mismo año los británicos decidieron darlo a conocer. Lo entregaron a la prensa internacional y fue publicado en varios periódicos. El contenido causó impacto. Era la primera vez que el mundo leía, de forma directa, las últimas palabras del dictador.
Aunque no cambiaba nada sobre el resultado de la guerra, ayudaba a entender cómo pensaba hasta el final. No mostraba arrepentimiento, ni duda, ni revisión. Solo repetía las mismas ideas de siempre. Después de su publicación, el documento quedó bajo custodia militar. Durante un tiempo estuvo archivado en Londres, en una oficina de documentación del Ministerio de Defensa. Luego fue transferido al Archivo Nacional Británico, donde fue catalogado como prueba histórica. La copia original que estaba en manos de Sander fue conservada en una carpeta especial, protegida del deterioro. Otras 2 copias también fueron localizadas, la de Lawrence y la de Axman, aunque en peores condiciones. Años más tarde, una copia mecanografiada fue trasladada al archivo de los juicios de Nuremberg. Allí fue mostrada como parte del material que probaba la estructura del régimen nazi. No fue usada directamente como prueba contra los acusados, pero sí como parte del contexto político que mostraba que Hitler no había delegado el poder en condiciones democráticas, sino que había diseñado un plan de continuidad para sus colaboradores más cercanos. En el documento, Hitler no mencionaba a Eva Braun, aunque se habían casado horas antes de dictarlo. Tampoco hablaba del genocidio, ni de las campañas militares que habían terminado en derrota. Solo hablaba de fidelidad, de lucha, de traición y de la necesidad de continuar el legado. En su testamento personal sí dejaba instrucciones sobre su propiedad privada. Quería que sus pertenencias más valiosas no cayeran en manos enemigas. Pedía que se quemaran sus restos y los de Eva Braun y que algunos objetos fueran entregados a su familia o a su personal más cercano. A pesar de sus deseos, la mayoría de sus bienes fueron incautados por las fuerzas aliadas. El Museo de Linz nunca se construyó. Su residencia fue destruida. Sus obras de arte terminaron en manos del ejército estadounidense, que las trasladó a depósitos especiales. Sus cuentas bancarias fueron congeladas. Lo único que se conservó íntegramente fue el documento que firmó en su última noche de vida. Hoy, el testamento de Hitler se conserva en 3 archivos diferentes. La copia de Sander está en el Archivo Nacional del Reino Unido. La de Lawrence fue entregada a una fundación alemana. La de Axman se encuentra en los archivos del ejército estadounidense. Todas están bajo resguardo, escaneadas, protegidas y disponibles para investigación, aunque no siempre están en exhibición. El documento ha sido reproducido en libros, documentales y estudios históricos. No se trata de una curiosidad, sino de un elemento que permite cerrar el círculo del poder nazi. Escrito en un momento en que ya todo estaba perdido, el testamento no busca reconciliación ni ofrece explicaciones. Es una reafirmación final de su ideología, sin matices. Una pieza fría, sin emociones, redactada como si aún dirigiera un Estado que ya no existía. Para los historiadores, este objeto es esencial, no solo por su valor documental, sino porque refleja la mentalidad con la que Hitler enfrentó sus últimas horas. No se rindió, no admitió errores, no cambió su discurso, murió repitiendo lo mismo que había dicho durante años, y dejó por escrito esa misma línea, con los mismos enemigos, las mismas ideas y las mismas órdenes. Ese papel sobrevivió a los bombardeos, a las huidas, al saqueo y al paso del tiempo. Es uno de los pocos objetos personales que reflejan con exactitud la forma en que Hitler quiso que lo recordaran. Por eso, su valor no está en el papel ni en la firma, sino en la confirmación de que hasta el último momento no cambió ni una palabra. El pequeño cepillo con el que Hitler cuidaba su bigote. Aunque pueda parecer un detalle menor, el objeto representa una de las marcas visuales más reconocibles del dictador. Su bigote corto, recortado en forma de rectángulo estrecho, fue parte esencial de su imagen durante décadas. Y este cepillo, encontrado entre sus pertenencias en el Berghof por soldados estadounidenses, formaba parte de su rutina diaria de aseo. El cepillo era sencillo, hecho con materiales comunes para la época. El mango era de madera pulida, algo oscurecido por el uso. Las cerdas eran de jabalí, dispuestas en líneas estrechas. No tenía marcas visibles de fabricante, ni adornos, ni personalizaciones. A diferencia de otros objetos de Hitler, como su vajilla con iniciales grabadas o sus plumas de lujo, este artículo no mostraba ostentación alguna. Era funcional, directo y discreto. Sin embargo, se encontraba guardado en una caja de cuero marrón junto a otros utensilios de higiene, lo que indicaba que era parte de un conjunto que usaba con frecuencia. Los miembros del círculo cercano de Hitler comentaron en varias ocasiones sobre su obsesión con la apariencia.
Aunque evitaba el maquillaje o los perfumes llamativos, era muy estricto con su peinado y su bigote. Mantenía una rutina de cuidado personal que seguía casi sin variación. Cada mañana, después del desayuno, pasaba varios minutos frente al espejo, ajustando cada detalle. El bigote requería atención específica. Usaba unas pequeñas tijeras para recortarlo y luego el cepillo para darle forma. Según los testimonios de sus asistentes personales, como Heinz Linge, Hitler era extremadamente meticuloso. No dejaba que nadie más tocara su cepillo. Lo guardaba él mismo en un cajón con llave y lo limpiaba con frecuencia. No era raro verlo frotar las cerdas con un paño seco después de usarlo. Tenía varias copias idénticas, pero siempre usaba el mismo, salvo que estuviera de viaje. En esos casos, llevaba una versión de viaje envuelta en tela. El cepillo fue recuperado por un oficial estadounidense en mayo de 1945. Formaba parte del botín recogido en el Berghof antes de que el complejo fuera saqueado y quemado. El militar lo tomó sin saber exactamente qué era, pensando que podía ser un cepillo para la barba o el cabello. Años más tarde, comparándolo con fotos de Hitler usando artículos de tocador, se confirmó su uso específico para el bigote. El objeto pasó de mano en mano hasta que terminó en una colección privada en Texas. Aunque pequeño, el cepillo representa un símbolo de identidad. El bigote de Hitler fue objeto de sátira, propaganda, imitaciones y análisis. Pero su mantenimiento era algo que él tomaba en serio. No se lo dejaba crecer más allá de unos milímetros. La forma exacta que usaba, conocida en inglés como toothbrush mustache, había sido popular antes de la guerra, pero con el tiempo quedó asociada casi exclusivamente con él. Charlie Chaplin lo usó en tono humorístico y más tarde lo rechazó abiertamente. Muchos actores se han negado a usarlo, por lo que representa. Los estudios sobre la estética del nazismo también han mencionado cómo la imagen física de Hitler, incluido su bigote, fue cuidadosamente construida para proyectar una mezcla de autoridad, sencillez y rigidez. No había nada espontáneo. Cada detalle visual estaba pensado para reforzar su figura como líder. El cepillo, por tanto, era parte de esa construcción. No era solo un artículo de uso personal, era una herramienta de imagen. El coleccionista que lo posee actualmente permitió que fuera estudiado por especialistas en objetos del Tercer Reich. Se confirmó que el tipo de madera y la forma de las cerdas eran coherentes con los artículos de cuidado personal alemanes de los años 30 y 40. También se hizo un análisis de desgaste que coincidía con el uso prolongado. No había ninguna marca que confirmara al 100% su uso por Hitler, pero la procedencia directa del Berghof y la coincidencia con fotos del dictador lo respaldaban con fuerza. El cepillo fue ofrecido brevemente en subasta en 2003, pero fue retirado tras recibir presiones de grupos que se oponían a la comercialización de objetos vinculados al nazismo. Desde entonces, ha sido conservado en un entorno privado, fuera de exposición pública. Se han tomado fotografías y se ha documentado su estado. El actual propietario no ha manifestado intención de venderlo y solo ha permitido que historiadores accedan a él para fines académicos. A diferencia de otros objetos como armas, uniformes o documentos oficiales, este cepillo no tiene un uso militar ni político directo. Sin embargo, su valor reside en lo simbólico. Muestra cómo incluso los artículos más cotidianos pueden formar parte del aparato de poder. El cuidado de la imagen, en el caso de Hitler, no era un asunto menor. Era una herramienta de dominio. El bigote no era solo pelo facial, era una marca registrada, y este cepillo, usado cada día para mantener esa marca, es un recordatorio silencioso de cómo la imagen personal puede formar parte de un régimen. No se sabe con certeza cuántos objetos de aseo personal de Hitler se han conservado. Muchos fueron destruidos, perdidos o escondidos. Otros, como este, han sobrevivido en silencio. No tienen oro, ni poder, ni tecnología, pero llevan en ellos el peso de la historia. El cepillo, pequeño, simple, de uso diario, fue parte de la rutina de uno de los líderes más destructivos del siglo XX. Hoy, su existencia no genera admiración, sino incomodidad. Es una pieza que obliga a recordar que los símbolos no siempre son grandes. A veces están en los detalles, en lo mínimo, en lo que parece trivial. Este objeto, sin decir palabra, conecta con un rostro que el mundo no ha olvidado. Un rostro cuya imagen fue construida, entre otras cosas, con este cepillo. La medalla dorada del fallido golpe de 1923.
Después del intento fallido de golpe de Estado en Múnich en noviembre de 1923, conocido como el Putsch de la cervecería, el régimen nazi encontró una manera de transformar esa derrota en un símbolo de orgullo. En 1934, una década después del suceso, Hitler decidió crear una medalla conmemorativa para homenajear a quienes habían participado en aquel intento de tomar el poder. Ese objeto, hecho en metal dorado y con detalles precisos, pasó a tener un lugar especial dentro del culto al partido. La medalla fue entregada por Hitler personalmente a un grupo reducido de personas. Solo la recibieron aquellos que estuvieron involucrados en el golpe de 1923 y siguieron leales al partido en los años siguientes. En total, unas 1.500 personas fueron reconocidas con este objeto. La entrega no era automática. Se evaluaba cada caso y solo los que cumplían con ciertos criterios recibían la condecoración. El diseño fue realizado con mucho cuidado, buscando representar los valores del partido y la importancia del evento. La pieza tenía forma ovalada, medía 38 por 33 milímetros y pesaba 19 gramos. En el frente mostraba un casco militar en relieve, ubicado sobre una corona de hojas de roble. Debajo aparecía la fecha 9 de noviembre 1923. Al dorso, una esvástica grande dominaba el espacio. Sobre ella estaban los nombres de los mártires del golpe, en especial los 16 fallecidos que se convirtieron en símbolos del movimiento. En la parte inferior se leía la frase «Und ihr habt doch gesiegt», y sin embargo habéis vencido. Cada medalla venía acompañada de un certificado firmado por Hitler. Este documento oficializaba la entrega y detallaba el motivo del reconocimiento. No era una medalla cualquiera. Dentro del partido se consideraba una distinción de alto nivel. Quienes la llevaban eran vistos como miembros originales del movimiento, gente que había estado desde el principio. Se los llamaba con respeto antiguos combatientes del partido. El uso de la medalla también tenía reglas. Solo se podía llevar en ciertos eventos específicos del partido, como las conmemoraciones anuales del Putsch en Múnich. Además, debía colocarse en el lado izquierdo del pecho, por encima de otras insignias. No se permitía que alguien sin autorización portara una copia. Era un símbolo de identidad interna que marcaba jerarquías entre los miembros del partido nazi. Uno de los aspectos más curiosos de esta medalla fue su fabricación. Aunque parecía de oro, en realidad estaba hecha de una aleación dorada con acabado envejecido. Eso le daba un aspecto antiguo y serio. Fue producida por la empresa Deschler & Sohn, ubicada en Múnich, la misma que fabricó muchas otras insignias del Tercer Reich. Cada unidad era numerada y registrada para evitar falsificaciones o usos indebidos. Con el paso de los años, la medalla se convirtió en un objeto de culto dentro del partido. Los portadores eran invitados a actos especiales y recibían ciertos privilegios dentro de la jerarquía del régimen. Incluso se hablaba de ellos como si fueran una especie de élite dentro del nazismo. Ser dueño de esa medalla implicaba haber estado en el núcleo duro del movimiento desde el inicio. Al final de la guerra, muchas de estas medallas desaparecieron. Algunas fueron enterradas por sus dueños, otras se perdieron durante los bombardeos o las evacuaciones. También hubo quienes las destruyeron para no ser identificados como antiguos miembros del partido nazi. Sin embargo, varios ejemplares sobrevivieron. Algunas fueron encontradas por soldados aliados en 1945, entre los restos de edificios oficiales o en las pertenencias personales de altos mandos capturados. Con el paso del tiempo, la medalla del Putsch se volvió un objeto buscado por coleccionistas de memorabilia militar. Aparecieron en subastas privadas, casas especializadas y colecciones particulares. Uno de los ejemplares mejor conservados se encuentra hoy en el Imperial War Museum de Londres. Fue donado por un veterano británico que lo había recuperado en 1945 al entrar en un edificio del partido en Baviera. La pieza fue autenticada y ahora forma parte de una exhibición permanente sobre la propaganda y los símbolos del régimen nazi. Otro ejemplar fue hallado en Austria, en una finca abandonada cerca de Linz. Lo encontró un agricultor mientras hacía reparaciones en un establo. El objeto estaba dentro de una caja metálica, junto a otros documentos del partido. Tras ser revisado por autoridades locales, se confirmó su autenticidad. Luego fue entregado a un museo regional para su conservación. Hoy, la medalla del golpe fallido de Múnich sigue generando debate. Algunos la consideran una pieza histórica que ayuda a entender cómo el régimen construyó su narrativa interna. Otros la ven como un símbolo de fanatismo que no debe exhibirse.
Sea cual sea la postura, es un hecho que ese objeto resume una etapa clave de la historia alemana, el paso de un pequeño movimiento marginal a una dictadura totalitaria. El objeto ya no representa lealtad ni reconocimiento. Ahora forma parte del archivo material de una época marcada por el extremismo. Su existencia ayuda a reconstruir la historia desde lo tangible, desde lo que quedó en las manos, en los uniformes y en los bolsillos de quienes fueron parte del régimen. En ese sentido, más que un premio, la medalla del Putsch se convirtió en un testigo silencioso de una ambición política que terminó en ruina. A lo largo del tiempo, muchos objetos que estuvieron en manos de Hitler lograron salir del círculo cerrado del poder. Cada uno fue testigo silencioso de una etapa que marcó a millones. Desde una simple caja de acuarelas hasta el teléfono que usó en sus últimos días, todos esos artículos fueron encontrados en búnkeres, oficinas, residencias y campos arrasados tras la caída del régimen. Ninguno de esos objetos fue creado para durar más que el propio Tercer Reich, pero algunos sobrevivieron por azar, por saqueo o por decisión de quienes los encontraron. Muchos fueron ocultados, vendidos, regalados o conservados en secreto. Hoy, gran parte están en museos, en colecciones privadas o en archivos oficiales, donde ya no representan poder ni autoridad, sino pruebas físicas de una dictadura que colapsó desde adentro. Cada pieza rescatada no habla de ideales, ni de ideologías, sino de control, ambición y propaganda. Este recorrido por lo que quedó atrás no busca admiración ni condena. Solo deja al descubierto, con hechos y sin interpretaciones, lo que pasó realmente con las pertenencias personales del dictador después de la guerra